Me despidieron en esta cuarentena y ahora qué. Quería contarles una historia de literal cómo me despidieron en esta cuarentena y lo que pude aprender de parte de Dios en este proceso. Y quería contarles más o menos la historia y va más o menos así. Yo estaba en mi cuarto el día de ayer y estaba a punto de abrir mi computadora para empezar a trabajar en algunas cosas y recuerdo que recibí una llamada de mi papá. Mi papá y yo trabajábamos juntos en la misma empresa de donde me despidieron. Entonces me hizo la llamada y pues lo último que yo pensé fue me van a despedir porque pues era mi primer trabajo y la verdad es que nunca se me pasó por la cabeza. Y recuerdo que me llamó y fue como, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, todo bien. Y me dijo, tengo algo que contarte. Y yo así de, sí, decime. Y me dijo, quería contarte que ya no vamos a seguir trabajando en el mismo lugar que estábamos trabajando. Y yo así de, no dije nada. Y me dijo, por toda la situación que está pasando, esta persona me dijo que solo ya no podemos continuar y que pues muchas gracias por todo. Y recuerdo que yo no dije nada y me quedé así como el momento silencioso más incómodo de mi vida porque él tampoco dijo nada. Y pasó así como medio minuto que yo sentí como la eternidad. Y luego de eso me dijo, Dios sabe. Y yo contesté, Dios sabe. Y le colgué, me colgó y recuerdo que solo me quedé en mi cama así, sin pensar, sin sentir, sin decir nada como por unos minutos y fue como solo ahí viendo la nada. Y luego de eso, lo primero que hice no fue ir y correr a buscar a Dios, a preguntarle a Dios, ¿por qué es que está pasando esto? ¿Qué es lo que tú quieres de esto? Sino recuerdo muy bien que agarré mi teléfono y lo primero que hice fue correr a cubrir mi necesidad y me metí a varias páginas en donde habían como varios trabajos. Y tengo todavía una amiga que trabaja en unos call centers y yo recuerdo así como, le voy a hablar a esta mi amiga porque vi que estaba publicando que ella trabajo en un call center y todo va a estar bien, me voy a trabajar a un call center, no va a pasar nada. Y dentro de mí algo decía así como, Luisa, ¿qué estás haciendo? Y yo así de, es mi imaginación. Y entonces yo seguía viendo mi teléfono y así de, voy a ir a un call center, todo va a estar bien. Y una vez más fue como, Luisa, ¿qué estás haciendo? Y entonces me recuerdo que dejé mi teléfono a un lado y lo primero que se me vino a la mente fue Dios dio, Dios quitó. Y cuando eso se me vino a la mente, lo único que pude decir fue gracias Dios, gracias por este momento en donde me acaban de despedir porque sé que tienes un plan perfecto para esto. Y recuerdo que dentro de lo que estaba hablando con Dios se me empezaron a venir las ideas de varias cosas que yo quería empezar a emprender, pero por una u otra cosa decía, no puedo, no tengo tiempo. Las personas que me conocen o son cercanas a mí saben que desde hace mucho tiempo quería hacer esto de los videos y siempre decía, estoy muy ocupada, no tengo tiempo. Y otro proyecto que quería emprender, pero la única excusa que tenía era, estoy muy ocupada con el trabajo, no tengo tiempo. Y se me vino al corazón tal vez en este momento te despidieron para que tuvieras tiempo de hacer lo que Dios quiere que hagas. Y entró una paz en mi corazón en donde pude entender que todo iba a estar bien y solo tenía que escuchar la voz de Dios. Y quiero que puedan acompañarme a leer esta historia que nos enseña dos principios que quería compartir con ustedes el día de hoy y está en Marcos 4, 35, 40. Creo que muchos de nosotros sabemos esta historia, pero va así. Dice, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vámonos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca. No sé si se imaginan que había una gran lluvia y Jesús durmiendo. Y estaban ahí los discípulos y Jesús estaba recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿acaso no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Acaso todavía no confían en mí? Y este es el principio que quería compartir con ustedes. En la Reina Valera 60 dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Acaso no tienen fe?
Y el primer principio es, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por alguna circunstancia en medio de toda esta pandemia, si conoces a algún familiar que está enfermo o acabas de perder tu trabajo, el primer principio es no tengas miedo, ten fe. Y cuando me refiero a fe, no solo hablo de sí, confía en el Señor, sino la fe nos habla de confiar y al mismo tiempo obedecer. Y la obediencia es a la palabra y a los principios de Dios. Entonces, ese es el primero, no tengas miedo, ten fe. Y la segunda cosa que me parece súper increíble, que pude entender también en este proceso, fue que vinieron los discípulos y le dijeron, Jesús, ¿acaso no te importa que nos estemos hundiendo? Y creo que muchas veces nosotros tenemos esa postura y le decimos a Dios, ¿acaso no estás viendo que estoy pasando por un momento difícil? ¿Acaso no estás viendo que no merezco pasar por esto o por lo otro? ¿Acaso no estás viendo que me hace falta esto o lo otro? Y el segundo principio es ese, y lo vamos a encontrar en Romanos 12:2, y ya lo tengo por acá, dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el principio es, la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. La palabra buena se traduce también como justa. Entonces, el principio es, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento en donde sientes que tal vez Dios no está, o estás pasando algo que en tu mente piensas, no, es que esto no es justo para mí, yo no merezco pasar por esto, quiero que puedas detenerte un momento y pensar, la voluntad de Dios para mi vida es justa, es perfecta y es agradable. Y cuando tomas ese tiempo para ver tu situación y comprender que lo que estás pasando es porque Dios así lo quiso, y Dios es un Dios justo, y lo estás pasando porque Él te va a llevar a una voluntad perfecta y una voluntad buena, vas a empezar a agradecer lo que sea que estés pasando. Entonces, esas son las dos cosas que quiero que puedas tener en tu corazón. La primera es, no tengas miedo, ten fe, pero ten fe en que la voluntad de Dios es justa todo el tiempo, es buena y es perfecta, no importa lo que estés pasando. Entonces, ahí en donde estás, quiero que puedas cerrar tus ojos y voy a orar por ti rápidamente y le vamos a pedir a Dios, Jesús, te damos gracias por las circunstancias que estamos pasando, te damos gracias si mi familiar está enfermo, te damos gracias si en este momento no tengo trabajo, te damos gracias si en este momento pareciera que hay un poco de escasez, te doy gracias, Señor, porque sé que en medio de todo lo que estoy pasando, tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Te pido que quites el miedo de nuestros corazones y aumentes nuestra fe para seguir tu camino, Señor. Te damos gracias por las familias que están afuera y te bendecimos. Amén.